Hola, bueno, quiero grabar este video porque me estoy pasando vueltas, me está haciendo doler el estómago, leer los diversos análisis que vienen desde la izquierda blanca, sobre todo en el contexto español, que es en el que, digamos, vivo, en relación a los resultados de las elecciones norteamericanas. ¿Por qué me parece preocupante? No por debatir únicamente el tema de Trump, que obviamente es un tema importante a tener en cuenta, no porque Estados Unidos, no sé qué, sino por la influencia que tiene Estados Unidos en los demás países y sobre todo en los países del sur global. Y no solamente influencia, sino por el poder que puede ejercer, y es muy preocupante lo que está sucediendo, pero sino porque creo que esta discusión y la forma de abordar que está teniendo la izquierda blanca es un claro reflejo del problema gravísimo que tienen con el tema del racismo. La mayoría de artículos y debates desde la izquierda blanca en diversos diarios y plataformas como Diagonal, La Directa, El Diario, diversas revistas, se centran en la preocupación, y en una preocupación están pero destrozados, de la clase trabajadora blanca norteamericana y qué ha pasado con la clase trabajadora blanca norteamericana, y en realidad la preocupación es qué hacer en relación, la preocupación que tienen ellos, qué hacer en relación a esta clase trabajadora blanca norteamericana. Básicamente, la propuesta que hacen en términos generales, es decir, esta clase trabajadora blanca norteamericana, el establishment, lo que están llamando ahora el establishment, porque después voy a entrar a cuestionar, porque no sé cómo pueden entender que Donald Trump no es establishment, pero bueno, el establishment, digamos, más el establishment neoliberal norteamericano le ha dado la espalda a esta clase trabajadora se ha encontrado amarga por perder su estado del bienestar, y pues ha aparecido Donald Trump, que les daba un discurso digamos, más relacionado a la cuestión de clase, y que por eso se ha votado por él, ¿vale? Ese es más o menos el panorama en el que se está abordando este debate. Es decir, que esta situación que se está viendo en Estados Unidos es producto del desplazamiento de los trabajadores blancos norteamericanos del estado del bienestar. Entonces, por ejemplo, Alberto Garzón, de Podemos, decía hoy día, creo que ha salido un artículo suyo, decía, pero sí es cierto que el discurso de Trump ha tenido una conexión esencial con el mundo blanco del trabajo, el más afectado por la globalización neoliberal y de donde ha extraído millones de votos. Yo le pregunto a Alberto Garzón y bueno, todas estas personas que están haciendo este tipo digamos, de escritos y que tienen esto como una preocupación prioritaria, es que si realmente considera que el mundo blanco del trabajo es el más afectado por la globalización neoliberal. O sea, ¿realmente cree que un trabajador blanco norteamericano con pasaporte norteamericano es más afectado por el orden neoliberal que un trabajador guatemalteco, salvadoreño o mexicano que ha migrado o no ha migrado a Estados Unidos? ¿Realmente les parece que ese es el sujeto que hay que tener como prioridad dentro de este debate? Yo no digo que no se cuestione qué pasa con la clase trabajadora blanca, pero sí digo que no es el sujeto, me parece, ahorita, digamos, primordial para tener en cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? En relación a lo que está pasando. Y entonces acá yo veo un problema gravísimo. La izquierda blanca, como nosotras las personas migrantes y racializadas sabemos muy bien, el tema del racismo no lo entiende. No lo entienden, no saben lo que es el racismo. Ellos piensan que el racismo es un mero prejuicio, un insulto, es una variación del capitalismo, es un producto del capitalismo, es un producto, en este caso lo leen como si esta pobre clase blanca norteamericana se ha encontrado amargada, entonces no le queda otra que adoptar el racismo porque no entiende su ira. Y el racismo, pues las personas migrantes y racializadas en nuestra mayoría no lo vemos y no lo vivimos como solamente un prejuicio de un grupo de personas, porque como dice el compañero Ramón Grossfogel, si es que fuese un mero prejuicio de una persona, pues a mí no me afectaría de forma estructural, a las personas negras tampoco y a las personas migrantes tampoco, y le digo a la izquierda blanca que tanto se golpea el pecho, no habrían 40.000 muertos y desaparecidos en las fronteras de la Unión Europea, que luego voy a explicar ese tema. Entonces, ¿qué pasa? El racismo, amigos de la izquierda blanca, no es un mero prejuicio, no es un insulto.
es una estructura y que en muchos momentos, en muchas situaciones, condiciona tu acceso a la economía, condiciona tu acceso a un supuesto estado de bienestar o condiciona tu no acceso, condiciona tu situación de explotación. Yo no digo que el tema del racismo sea el único tema a tener en cuenta, pero ¿qué pasa? Que la izquierda blanca se cierra en que la única lucha que tenemos que hacer es la lucha contra el capitalismo, como ellos entienden la noción de clase, ¿vale? Únicamente vinculada a esta figura del trabajador blanco, etcétera, ¿vale? Y se niegan rotundamente a ver otros ejes de opresión. De vez en cuando van a añadir el tema del género para tener a sus compañeras blancas incluidas, pero la cuestión del racismo como una estructura de opresión, como una estructura de exclusión, como una estructura que determina tu situación laboral también en muchos momentos, se niegan a verlo, quieren ver el racismo como un mero prejuicio, como un mero resultado del capitalismo y que el orden global colonial, el orden racializado, todo lo que afecta, por ejemplo, a las clases trabajadoras migrantes racializadas, no tiene nada que ver. Entonces acá, para ellos solamente se ve un prejuicio. Yo pongo un ejemplo clarísimo. La semana pasada, creo que es cantante o algo así, barcelonesa, mujer blanca española, me insultó llamándome sudaca de mierda y sudaca para arriba y sudaca para abajo. Obviamente a mí me afecta que me insulten de esa manera, ¿vale? Silvia Resorte se llama ella. Obviamente que me afecta que una persona me llame sudaca de mierda y me insulta, y obviamente me hace sentir mal, me amarga, me hace ver en qué nivel, en qué situación está el patio, como para que una persona punk te insulte de esa manera, ¿vale? Pero a mí más me afecta lo que me pasó esa semana en la oficina de extranjería, en donde un hombre blanco español que trabaja y que tiene poder dentro de la estructura de la ley de extranjería, dentro de la estructura del sistema de control migratorio, me negara los papeles, ¿vale? Entonces ahí, por favor, compañeros de la izquierda blanca, para que lo entiendan, hay todo un sistema funcionando que ustedes no conocen, que ustedes no viven, ¿vale? Que es todo un sistema, una estructura de poder, ¿vale? Que tiene mucho que ver con el poder económico también, de opresión hacia las personas migrantes racializadas y racializadas, ¿vale? Que es determinante. Entonces, por un lado, una de las cosas que veo con este debate es esto que explico, que se cierran a ver solamente la cuestión de la clase y por ende solamente están viendo como digamos a sujeto a ser analizado al votante de Trump blanco, ¿vale? Y me parece increíble que su preocupación, por ejemplo, bueno, yo una de las cosas antes de entrar a lo del miedo quería comentar, ¿no? Preguntar, ¿qué es la clase? Porque a veces hablan de pueblo, clase trabajadora, etcétera. No dicen estas cosas en general dentro de este tipo de artículos. ¿Quién es el trabajador? Ahí pregunto yo, porque ¿qué está pasando? Que esta gente, la izquierda blanca española, se está olvidando que hay 11 millones de personas migrantes sin permisos de residencia, oprimidas completamente por el sistema de control migratorio, que son clase trabajadora en Estados Unidos, y que ese sistema racista, xenófobo, colonial, que los excluye de un permiso de residencia, que los expone a una deportación, también los expone a la explotación laboral, porque son personas que las personas migrantes cuando nos ilegalizan no tenemos acceso a ningún servicio del Estado, ¿vale? Somos mucho más vulnerables a que nos exploten, a que te digan así de simple, si no trabajas por esto, no trabajas, pues ¿a dónde te vas a ir a quejar si no tienes papeles y tenemos todo el sistema policial de nuestro lado para que te explote? ¿Vale? Ahora, no van a negar que las personas migrantes con papeles o las personas racializadas, la población negra, no, por su color de piel, no tiene menos acceso a ciertos puestos laborales que la población blanca, por favor. Por favor, ni que fuese una sorpresa de que si una persona negra se presenta con el mismo currículum que una persona blanca en una empresa, por lo general van a contratar a la persona negra. Además de toda ya la historia de explotación que cargan estas comunidades en el contexto norteamericano. Entonces, yo ahí les pregunto, cuando hablan del trabajador, ¿de quién hablan? Porque están excluyendo realmente a los que limpian Estados Unidos, a los que cosechan Estados Unidos, a los que generan una economía brutal en ese país, los están sacando y ni siquiera, o sea, es tan racista la izquierda blanca que ni siquiera los considera trabajadores.
O sea, le parece que las personas migrantes indocumentadas que los pueden explotar trabajando 12 horas, que no les dan ningún tipo de seguridad, que no hay, y lo mismo digo de Europa, porque en Europa pasa absolutamente lo mismo. Todas esas personas ni siquiera son consideradas como trabajadores por la izquierda blanca. Y eso es algo netamente racista y, como lo comentaba el otro día, no solamente racista y xenófobo, sino también clasista. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema de control migratorio, el sistema colonial, el sistema racista genera una capa más abajo de sus trabajadores blancos, hay otra capa más de trabajadores racializados, y ya no les cuento de la frontera para abajo, porque nomás les estoy explicando de la frontera para arriba, papitos, ¿no? Ya no les cuento de la frontera para abajo, que las cosas se ponen más complicadas, ¿vale? En donde el hecho de ser negro, el hecho de ser migrante y documentado, condiciona que tú estés en ese espacio. Pero no, la izquierda blanca está preocupada por el trabajador blanco que ha ido a votar a Donald Trump. Por otro lado, obviamente, y por favor ya sería un insulto, la mayoría de colectivos racializados migrantes que están hablando de todos estos temas, obviamente entendemos perfectamente que hay un establishment neoliberal que es representado por Hillary Clinton y todo, y obviamente, y somos los que peor conocemos este tipo de sistemas, porque obviamente Hillary Clinton iba a mantener y soportar todo el tema de, digamos, violencia colonial hacia las afueras de la frontera de Estados Unidos, así como el sistema de control migratorio al interior, iba a seguir manteniendo a esos migrantes ilegalizados. Obviamente, ahora yo sí la diferencia la hago en relación a que a mí, en relación a la estructura racista colonial, a la supremacía blanca, Trump da un paso más allá. ¿Por qué? Porque la facilidad de ese discurso, ¿vale? O sea, la estructura se va a mantener igual, los cientos de centros de internamiento de extranjeros y el negocio que hay con esos centros de internamiento de extranjeros y los millones o sea, durante Obama se ha deportado más de 2 millones de personas, por favor, eso se va a mantener, eso va a seguir estando ahí, pero con Trump se va a poner peor, y lo peor de todo es que esa facilidad de discurso lo que hace es empoderar a la población blanca en la normalización no solamente del insulto racista, sino de todo el sistema racista que está funcionando en ese país, ¿no? Entonces yo también ahí cuestiono cuando dicen, uy, se cayó el establishment porque ha salido Trump. Perdonen, pero Trump, ni que no fuera establishment, es otro tipo de establishment seguramente, pero por favor es un millonario que le preguntan, que de hecho varios de sus trabajadores salieron a decir que ni en pedo votarían por él porque ya los están explotando y ya saben cómo funciona, y ahora pareciera que Trump va a ser como el salvador de la clase trabajadora porque ha logrado conectar en el discurso de clase con ellos. Yo creo más bien, más que el discurso de clase, lo que ha conectado es el discurso de la defensa de la supremacía blanca. Por otro lado, muchos están hablando también del miedo. ¿Vale? El miedo ha hecho que estos trabajadores blancos voten por Donald Trump. El miedo. Miedo es lo que tienen las personas migrantes y las personas racializadas hace ya varios años, hace siglos, en Norteamérica y fuera de Norteamérica, y miedo es lo que están sintiendo ahorita todas esas poblaciones, porque ellas son las que se van a comer la violencia, no el trabajador blanco norteamericano. Los que se vienen comiendo la violencia de todo este sistema racista, estructural, clasista, es la población negra y la población migrante. Miedo es lo que sienten los trabajadores migrantes, que ahora se les va a acusar más fácil de que este tiene papeles o no tiene papeles, porque ahora se va a implementar mucho más seguro el sistema de control migratorio. Ellos son los que tienen miedo, no miedo el trabajador blanco. Bueno, sí, hay una situación, obviamente, que económica, etcétera, que la voy a discutir después también, pero miedo es lo que sienten esas otras poblaciones que, aparte, insisto, están más empobrecidas y más precarizadas que la población blanca. Por otro lado, más que miedo, yo pensaría, no en el miedo que sienten esta gente, de hecho, bueno, quería acotar una cosa. Hay un poema lindo de Audre Lorde que lo leyó el compañero Daniel Chávez. Voy a poner el link abajo, precisamente sobre el miedo, y que me parecía muy, muy importante tener en cuenta, no el miedo de la población blanca norteamericana, sino el miedo de las poblaciones racializadas, ¿vale? Más que pensar en el miedo que siente la población blanca norteamericana, yo pensaría
en el empoderamiento que está dando la población blanca estas elecciones. O sea, lo que ha habido acá es un proceso de empoderamiento de la supremacía blanca, un proceso de empoderamiento de la blanquitud como identidad y un proceso de empoderamiento de todo aquel que crea en que la estructura racista colonial tiene que seguir funcionando y que y no importan las consecuencias, porque ahora van a ser mucho, mucho peores, ¿no? Obviamente es patético ver que todos se llevan las manos a la cabeza, pero después está Obama dándole la mano, Hillary también, Sanders, el alabado Bernie Sanders por muchos diciéndole, vale, sí, vamos a trabajar con ustedes por la clase trabajadora, pero siempre y cuando no digas cosas racistas, ¿ah? O sea, perdóname, después de lo que ha hecho Trump, después de todas las cosas que ha dicho Trump y después del sistema, o sea, por favor, ¿qué tipo de confianza se le puede dar a una persona como él y al equipo de gente que tiene alrededor? O sea, ¿cómo se le puede dar un voto de confianza desde Bernie Sanders? Todo eso para salvar la clase trabajadora blanca siempre y cuando no digas cosas racistas. Acá también yo quería entrar a debatir una cosa que quizás un poco más compleja y que es lo que significa bienestar en Norteamérica. ¿Vale? Lo que significa que la clase trabajadora blanca tenga un estado del bienestar. Yo creo que estaría bastante bien también, y pensando más en Norteamérica, ese lugar tan consumista, porque ahí consumen, compran y venden y tiran, ¿vale? Las clases trabajadoras, ¿vale? Ese es su sistema. Y el bienestar está vinculado al nivel de consumo que se tiene. No está vinculado a la calidad de vida que una persona va a tener, sino al nivel de consumo y muchas veces, no digo que en todos los casos sea así, obviamente hay personas blancas, trabajadoras que tienen una situación de pobreza, que no pueden acceder a servicios básicos, etcétera, ¿vale? Pero muchas veces esta noción de bienestar está vinculado a poder renovar el carro, a poder comprar un televisor y a poder consumir o irse de vacaciones, pues no sé dónde, porque es una cosa que yo también veo en Europa, por ejemplo, que el irse de vacaciones, no el irse de descanso, el irse de vacaciones fuera del país, a yo qué sé, un tour o una de esas cosas que cuesta un montón de dinero a un país extranjero, obviamente, porque si no, no son vacaciones muchas veces, es considerado como un derecho del trabajador. No el derecho al descanso, sino el derecho a viajar y gastar un montón de dinero en ese viaje. Y muchas veces hay una confusión de lo que es el bienestar con lo que es el consumo. Y creo que en un país como Estados Unidos y en una clase como la clase media, la clase trabajadora norteamericana, eso es una cosa que hay que preguntarse qué quiere decir el bienestar en ese contexto, porque creo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el concepto de summa causa del buen vivir, ¿vale? Que implica otra serie, o sea, es completamente otra cosa. O sea, el buen vivir es el tener cubiertas ciertas necesidades, tus necesidades básicas, alimenticias, de vida cotidiana, etcétera, pero no tienen que ver con el consumo desenfrenado que tiene Norteamérica, ¿vale? Que creo que es un debate muy importante tener en cuenta que qué es lo que reclaman esta clase blanca trabajadora norteamericana como estado del bienestar, ¿vale? Y pues eso. Luego, bueno, decir que comento todo esto, ¿por qué? Porque si bien esta es una situación que está lejos, yo sí creo, y eso en relación a las comunidades migrantes y racializadas, que es la misma lucha la que se está dando ahí, son los mismos ejes de lucha que estamos teniendo en el contexto español y europeo, sobre todo, bueno, en mi caso, que es el colectivo donde estoy más implicada, que es entre la población migrante, pero decirlo ¿por qué? Porque esta misma izquierda blanca, como comentaba antes, después se lleva la mano al pecho, ¿vale? Cuando ven que hay muertos en la zona de frontera, cuando ven toda esta situación. Pero ahora se han sacado la careta y se ve claramente que su prioridad es el votante, porque eso es otra cosa también súper importante, el tema de que esa clase blanca trabajadora tiene acceso al voto. Sin embargo, hay 11 millones de trabajadores, 11 o 12 millones de trabajadores inmigrantes ilegalizados en Estados Unidos que ni siquiera tienen acceso al voto. Solo estoy hablando de los ilegalizados que no tienen acceso al voto. Que obviamente la izquierda blanca ni siquiera cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso yo veo claramente cómo se quitan la careta, en donde ponen como prioritaria la defensa de la situación de la clase trabajadora blanca,
cuando hay una situación de opresión mucho más bestia, de empobrecimiento mucho más bestia y de violencia mucho más bestia contra las poblaciones también trabajadoras y mucho más trabajadoras como migrantes racializadas, etcétera, ¿vale? Y pues acá, ¿qué pasa? Que después vienen a golpearse el pecho con que si los migrantes y los refugiados, etcétera, pero después se les nota al toque cuando realmente tienen la posibilidad de, digamos, aplicar ciertas políticas, como puede ser, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Barcelona, claramente, ¿no? Se golpea el pecho con el Refugee Welcome, pero cuando tiene a los trabajadores y al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, los trabajadores migrantes racializados, que son perseguidos en gran medida porque son migrantes, porque son racializados, que no tienen acceso a nada laboral porque están ilegalizados, ¿vale? Luego ellos los mandan a perseguir, ¿vale? Porque precisamente, ¿qué pasa? Que sí, yo considero que son racistas, ¿vale? Que se centran solamente en la cuestión de clase porque no quieren ver que la cuestión del racismo, la racialización, del orden racista colonial global, tiene que ver con otro tipo de entender la clase, ¿vale? En relación a otros factores y pues que quieren hacer una defensa de la supremacía blanca y el trabajador blanco y poner al trabajador blanco como prioritario y eso quiere decir repetir el primero lo se casa. Y primero los de casa, primero el trabajador blanco, esa va a ser nuestra prioridad, ese va a ser nuestro debate, y se comportan exactamente igual que la derecha o la extrema derecha o el centro izquierda, en decir primero los de casa, primero nuestros trabajadores legalizados, etcétera, y no importa que haya 40.000 muertos y desaparecidos en las fronteras, no importa que haya 300 centros de internamiento de extranjeros, no importa absolutamente nada de eso. Y pues en ese sentido, para mí ha sido muy esclarecedor dentro de la rabia que me da de leer tanta cosa, y aparte, claro, como ellos son dueños de estos espacios de difusión y tienen un micrófono todo el día en la boca y tienen acceso pues a que se debata mucho lo que ellos piensan y a ellos a marcar un poco la agenda, me refiero a la izquierda blanca, aparte de la frustración que me genera, ¿no? El leer todo este tipo de artículos, también me parece esclarecedor para ver la situación en el contexto español y ver claramente por qué nunca el tema del control migratorio, por qué nunca el tema del racismo, la racialización, el orden colonial, racista, etcétera, va a ser una prioridad porque están defendiendo la supremacía blanca. Bueno, y eso pues.